Buenas noches. Gracias a nuestro Padre Celestial por tener este medio para comunicarnos con ustedes. Y deseo compartir lo que el Señor me dio para la iglesia. Y vamos a ver acerca de algo que nuestro Salvador sintió. En Mateo 9, 35 al 38, dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y diversas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ¿qué sentimos cuando vemos multitudes de personas en la calle, en diferentes lugares que van y vienen? ¿Cuántas personas hoy, en estos días de enfermedad, por causa de esta enfermedad, están tan preocupados, muy afligidos, algunos llorando? Uno tiene la oportunidad de conversar todos los días con diferentes personas y hablarles del Señor, porque es triste, duele ver las personas en esa situación, porque no tienen al Señor en su corazón como Salvador. Y aquí vivimos un ejemplo de nuestro amado Salvador, cuando con los discípulos recorría todas las ciudades y todas las aldeas. ¿Y cómo andaban? Seguramente nosotros vemos la distancia que hay entre Jerusalén, Samaria, donde andaba el Señor en Galilea por todas partes, predicando el Evangelio del reino. Esto nos habla, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando. Qué hermoso nos deja el Señor tantos ejemplos, enseñando. Y la palabra de Dios nos dice en hebreo: después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestro, tenemos necesidad de cosas muy livianas. Tanto tiempo en la obra de Dios y es posible que yo continúe lo mismo sin hacer nada para el Señor. Y yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo para el Señor? Tengo un ejemplo maravilloso del Señor, cómo Él andaba por todas partes, predicando el Evangelio, enseñando y predicando el Evangelio. Y Él nos ordenó que fuéramos por todo el mundo. No podemos irnos al Japón, a otros países lejanos, al menos que el Señor nos llamara. Yo no creo a mí ya por la edad que tengo, pero tenemos mucho lugar aquí donde vivimos en Tucumán para hablar del Señor. Tenemos muchas personas, tenemos mucha familia. Nos gozamos alabando y glorificando al Señor. Aunque no le vemos, nos gozamos con gozo inefable y glorioso, alabando al Señor. Pero, ¿qué pienso yo de los demás? ¿Qué pienso de mi familia? Hoy tenemos esta oportunidad que el Señor, en estos días que tenemos que estar en cuarentena y que estamos toda la familia junta, que si alguno no es del Señor, ahí tenemos una oportunidad para hablarle de Él. Porque el Señor nos mandó de predicar el Evangelio, de discipular. No todos hemos sido llamados para este trabajo tan hermoso que es ganar alma para el reino de Dios. Y vemos nosotros que Él estaba enseñando y predicando
Y nosotros tenemos que aprender y estudiar la palabra de Dios para poder enseñar, porque yo no puedo enseñar lo que no sé. Pero tanto tiempo en el camino del Señor, ¿cómo es posible que yo no haya aprendido a enseñar? ¿Cuánto tiempo pasó? Muchos años. ¿Cómo es posible que yo no haga obra de evangelista? Si Dios no me llamó a ser un evangelista, no me dio el don de evangelista, pero tengo que hacerlo de evangelista, predicando el evangelio glorioso de la salvación, pero el puro evangelio del Señor Jesucristo, mostrando, haciendo conocer a los demás el amor de Dios, porque Dios es amor, mostrando, diciendo lo que dice la palabra de Dios, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él siendo justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y eso yo no puedo enseñarle, no puedo hablarle a los demás. ¿Por qué no hablo de lo que Dios ha hecho por el hombre? ¿Por qué? Estoy hablando de lo que el hombre tiene que hacer, reconocer. Con la palabra de Dios tenemos que confrontarlos con la palabra de Dios y mostrarles que el Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la triste y terrible condición, era nuestra condición antes de conocer al Señor. Pero ¿cuántos quizás de nuestros seres queridos están en esa situación de pecadores perdidos que están caminando a la eternidad? Y no sabemos que en cualquier momento pueden pasar a la eternidad como nosotros. Todos estamos caminando hacia la eternidad. ¿Para dónde van a ir? No tienen ninguna seguridad, no tienen la salvación, el perdón de sus pecados. Y nosotros vemos aquí cómo el Señor predicaba el Evangelio del Reino. Y nos deja ejemplo para que también nosotros lo hagamos. Él dijo entonces a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, los obreros poco. Qué pena, habiendo tantos hermanos, la iglesia de Cristo, aquí en el mundo, tantos hermanos, y el Señor dice, los obreros poco. Actualmente, ¿serán pocos los obreros para predicar el Evangelio? Que Dios nos ayude y despierte en nosotros lo que despertó en el Señor. ¿Qué despertó en el Señor? Compasión, tristeza, dolor. Le dolió en su corazón de ver las multitudes. Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque las vio que estaban desamparadas, que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero nosotros por su gracia tenemos un pastor glorioso, eterno, nuestro Señor Jesucristo. Y por Él estamos hablando en este momento, porque le conocemos, nos gozamos en Él, no le hemos visto, pero somos bienaventurados porque hemos creído y creemos totalmente en su fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo procurar hacer? En 2 Timoteo dice la palabra del Señor, en el capítulo 2, versículo 2 del 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a su voluntad. ¡Qué tremendo! Así estábamos nosotros, cautivos a la voluntad del enemigo. Y quizás tenemos seres queridos que están así, cautivos por el enemigo, que no conocen la luz. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Sí, estamos orando, nos gozamos de una manera que no encuentro palabra para explicar el gozo del Señor. Pero debemos pensar, yo debo pensar seriamente, ¿en cuánta familia tengo? ¿A cuántos gané para el Señor por su gracia? ¿Cuántas personas que por diferentes circunstancias estamos conversando? Y le hablo del Señor.
Sí, cada mañana le pido al Señor, Señor, dame alma para que le hable de ti. El Señor es fiel y cumple. Y vamos a tener la oportunidad en cualquier lugar, sin estar buscando el tema de hablarle, sola se abren las puertas para hablarle del Señor Jesucristo. Y ver almas que se convierten. Porque es evidente, no todas las conversiones son iguales, pero es evidente cuando una persona se convierte a Dios. ¿Cuántos se justifican porque pertenecen a una religión? Pero cuando le preguntamos si cree en Dios, sí, todo el mundo cree en Dios. Pero ¿cuántos les creen a Dios? Hay tanta gente, ¿por qué el mundo está así? ¿Porque el mundo le dio la espalda a Dios? Entonces dice la palabra de Dios, porque el siervo del Señor, el que sirve al Señor, y si servimos al Señor tenemos que servirle de corazón. No debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y muchas veces tenemos que nosotros hacernos entrar en amistad con las personas que no conocemos por diferentes circunstancias para llegar con el mensaje de Dios. En la palabra de Dios dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando a vosotros, ¿cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Primero estábamos sujetos a la voluntad del enemigo. Segundo, estábamos muertos espiritualmente. Andando teníamos vida física, pero no teníamos vida espiritual. Caminando sin saber a dónde, porque no teníamos vida espiritual. Y el Señor nos dio vida espiritual. Bendito sea el Señor. Y por ello tenemos esperanza y nos gozamos. Y alabamos al Señor, porque hemos nacido en la familia de Dios, como hijos de Dios. Y dice la palabra también en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo vivíamos en tiniebla? No sabíamos a dónde íbamos. ¿Y cuántos están así? ¿Cuánta gente no conoce la verdad? Lo único que nos hace libres es la verdad. Dice la palabra de Dios, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué nos hace libre? Nuestro bendito y glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. La única verdad. ¿Cuántos no conocen la verdad? ¿Cuántos no conocen el camino al Padre? Y nosotros por su gracia sabemos que Él dijo esa palabra gloriosa, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie en la historia de la humanidad pudo decir las palabras que dijo nuestro Salvador. Y nosotros la creemos. Hemos creído y creemos que somos ovejas, que le seguimos por amor y gratitud al Señor. Y que le servimos porque deseamos de corazón, porque le amamos. Servirle, porque Él dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y Él nos mandó a trabajar, a servirle. Dentro de nuestras limitaciones, quizás por trabajo no lo podemos hacer, pero tenemos oportunidad y si le pedimos al Señor cada mañana con nuestro corazón, Señor, te quiero servir, en el trabajo, en el colectivo, en cualquier parte, vamos a tener oportunidad de hablar del Señor. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? ¿Saben qué? Predicar el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo de 1 al 4. Exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, que se hagan rogativa, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y en el momento que dedico, porque debo ser ordenado, el Señor me dice, mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo.
Y debo aprovechar bien el tiempo para hablar con mi Señor. Un tiempo no a las corridas, sino un tiempo ser ordenado y tener tiempo para estar con mi Señor hablando. Tener tiempo para que estudiar, meditar en la palabra de Dios, para que Dios me hable. ¿Y cuántas veces el Señor nos hace llorar de gozo? Que no puedo explicar el gozo del Señor cuando Él nos habla a través de su palabra. Y qué hermoso, porque nos trata como hijos. Qué grande, qué bendición. Lo más grande que ha ocurrido, lo más hermoso que ha ocurrido en nuestra vida es haber conocido al Señor como Salvador. Y somos felices porque tenemos esperanza, tenemos confianza en el Señor porque Él es fiel y Él no cambia. Y deseamos eso para los demás. Hermanos, si yo deseo que mi familia, mi sobrino, porque por la gracia del Señor, ¿cuántos de ellos han sido ganados para el Señor? No deseo que todos conozcan la verdad, que conozcan al Señor. No deseo que mis vecinos, mis parientes, amigos conozcan la verdad y sean felices como yo soy feliz con el Señor. Porque Él le dio sentido verdaderamente a mi vida. Porque yo vivía antes y creía que era feliz. Aunque no tuve vicio, no tuve nada, gracias, el Señor me apartó de joven, pero no era una persona feliz, hacía cosas, con la música, cualquier cosa para estar contento un poco, pero enseguida pasaba todo. Pero hoy por su gracia puedo estar gozoso siempre, a pesar de las luchas y las dificultades y los problemas. Muchas luchas he tenido y tengo, pero bendito sea el Señor que me sostiene, que nos sostiene cuando trabajamos para Él. Entonces Él dice, exhorto que se hagan rogativas, rogar al Señor por todos los hombres. Oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. No por algunos que yo quiero, sino porque si yo me acuerdo de alguien y no estoy orando por esa persona que la conozco, Dios está escuchando mi oración. ¿Está aceptando mi oración cuando yo estoy haciendo asociación de personas? Tengo que orar por ellos también, para que sean salvos, para que sean felices. Dice el Señor, por los reyes y por todos los que están en eminencia. No tenemos reyes, pero tenemos autoridades nacionales, provinciales, que nos gobiernan y tenemos que orar por ellos porque Dios nos ordena. Y tenemos que hacerlo con sinceridad, deseando que Dios esté obrando, dándoles sabiduría para administrar las cosas públicas. ¿Para qué? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por todos los que están en eminencia, todas las autoridades, tenemos que orar para que vivamos de esa manera. Y es nuestro deseo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Saben? Porque hay una palabra gloriosa que dijo, está escrita en la palabra de Dios que hemos leído, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pilato dijo, ¿qué cosa es verdad? Y estaba delante de la verdad del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, alabado sea su santo nombre, porque un día Él nos buscó, nos llevó y nos presentó su amado Hijo, quien murió en una cruz, un lugar de tormento, lugar que nosotros merecíamos ocupar por nuestro sello. Pero Él, siendo justo, vuelvo a decir, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Qué hermoso es vivir con esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos. Y si el Espíritu de Dios ha derramado el amor de Dios, no ese amor humano, el amor de Dios en nuestro corazón, es lo que nos mueve y nos debe mover a hacer todas estas cosas que el Señor nos pide en su palabra. O que el Señor nos ayude a obedecerle. Y no tenga que decirnos el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Señor, ayúdame a hacer tu santa y divina voluntad, porque Él dice, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay otra verdad que el Señor Jesucristo, no hay otro que pueda salvar. Es el único mediador, es el único intercesor, el único que murió en la cruz por amor de nosotros. ¿Cuánto le debemos al Señor? Nunca, jamás le vamos a pagar al Señor lo que Él hizo con nuestras vidas. Por eso, en nuestros corazones, ¿qué es lo que debe haber en mi corazón? Solamente gratitud, gratitud y siempre. Pero no solamente cuando Dios me da algo, cuando necesito dinero y yo tengo el dinero para mis necesidades. Si tenga o no tenga, en todo tiempo tengo que aprender a ser agradecido con el Señor, porque cada día podemos descubrir la bondad de nuestro Dios. Tan bueno, tan grande, tanto es el amor que Él tuvo por nosotros cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que deseo escuchar y decir, porque el Señor no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Y qué tengo que decirle? Dios me dice su palabra en Hechos 3:19. Así que arrepentido y convertido para que se vuelva tanta gente que vive de espalda a Dios. Por eso ocurren tantas cosas, porque la gente no conoce al Señor y está caminando a la eternidad por ese camino ancho que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino perdidos para siempre en la eternidad. Y nosotros como iglesia del Señor, como pueblo, porque ahora somos pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo, no le conocíamos, porque vivíamos, como hemos leído, en tinieblas, vivíamos muertos espiritualmente, vivíamos sujetos a la voluntad del diablo, pero hoy Dios nos hizo libres y nos gozamos y alabamos al Señor con esa libertad, y con esa libertad Dios nos ayude a todos para que podamos servirle al Señor, glorificando su nombre y ganando almas para el reino del Señor. Que el Señor bendiga esto que hemos leído en nuestros corazones y que despierte en nosotros esa pasión por las almas que no conocen al Señor. Dios, la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes, y esperando ese día hermoso cuando nos encontremos para seguir aquí en este lugar alabando y glorificando a nuestro bendito Padre Celestial y haciendo memoria de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor sea con toda su amada iglesia.